Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Excelente y bendecida noche, Iglesia. Que el amor de Dios, la paz de su Hijo Jesucristo y la guía del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Grato está de más decirle, es nuevamente poder estar aquí, compartir con ustedes este mensaje, esta palabra, aunque no tiene título así de continuación, definitivamente ha sido una continuación de lo que yo he venido exponiendo últimamente antes de la vigilia y luego en la vigilia, ahora en este momento, porque tiene que ver con esa llenura, con ese vacío, con eso que necesitamos muchas veces y no entendemos qué es lo que nos falta. Que es que por el razonamiento humano no entendemos por todo lo que podamos tener en lo material, siempre cuando nos sentamos en la casa, que nos sentamos solos así, nos sentimos ahí, que hay algo que falta. Tal vez en el mundo, cuando estábamos afuera, lo veíamos como que nos falta otro par de zapatos, nos falta un televisor más grande, pero luego cuando conocemos al Señor nos damos cuenta que definitivamente Él, cuando lo conocimos, nos apartamos un poco, es Él el que nos va a llenar ese espacio. Y entonces nos hacemos esa pregunta en ese momento: ¿por qué tengo un vacío espiritual? De verdad que esto ha sido una secuencia, inclusive cuando estábamos en la vigilia hablando del aceite y de la lámpara, era eso, ¿no? Venía eso de ese vacío, porque muchas veces podemos estar llenos de la palabra, podemos sabernos, como muchas veces hemos escuchado la Biblia, la palabra, conocer todo ese conocimiento, pero no hay realmente ese espíritu dentro de nosotros. Y entonces ese vacío se siente. Ese vacío está ahí, y por mucho que queramos, se nota en el rostro, como ya también lo hemos escuchado, inclusive de parte de la pastora. La gente se le sale esa tristeza, lo que denota es tristeza, no hay alegría, porque es que tiene un vacío que no lo puede llenar con nada, porque no entiende, por el razonamiento humano no entiende qué es lo que le falta. Pero cuando nos sentamos y buscamos en la palabra, y buscamos así como estos temas tan maravillosos que hemos escuchado, de ese Espíritu Santo que nos llena y que nos da fortaleza, que es el poder que nos deja el Padre, es cuando sentimos realmente la llenura esa que nos hace falta para poder andar en paz, esa paz que es necesaria para vivir en el camino del Señor. Como le digo, bueno, el tema de hoy es ¿por qué tengo un vacío espiritual? Dentro de todas las cosas que estaba leyendo, leí, y se lo recomiendo que busquen y lean sobre él, porque de verdad él hizo unos cambios en su vida. Es un señor llamado Blaise Pascal. Es un filósofo y matemático francés. Es un estudioso, dejó muchos inventos para nuestro uso cotidiano. Inclusive creo que hasta la calculadora tiene bases en lo que él inventó y muchas cosas. Pero él llegó un momento que dijo que cuando conoció de Dios, dijo que ya no iba a estar más con el razonamiento humano. Él se iba a lo inexplicable, que era saber de Dios. Y dijo estas palabras, cito, él dijo alguna vez: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios.
Me pareció tan hermosa esa palabra, porque es que no hay otra cosa que se parezca a esa, que tenga ese molde, que es el Señor, cuando nos llena y nos sentimos verdaderamente con su presencia, con su Espíritu Santo. El pecado es como un gas venenoso que se introduce en nuestra alma y que nos lleva a negar la presencia de Dios. Y muchos no han entendido que este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios y con la ayuda del único camino verdadero, que es su Hijo amado Jesucristo. Ya nos lo ha dicho en la palabra. Solamente a través de Él podemos llegar. Y solamente de ese que nos dejó Él cuando se fue, que nos dejó para su guía, para que nos hablara de Él, para que nos explicara las cosas, para que las hiciéramos bien, el Espíritu Santo de Dios. Esa combinación perfecta es la que nos da y nos llena ese vacío, llena esa forma de Dios que está en nuestro corazón. Todas las cosas que Dios hizo son buenas y traen cierta satisfacción a la vida personal, hasta cierto grado, pero ninguna puede sustituir el lugar que corresponde al mismo Creador. Repito, definitivamente nos podemos poner toda la ropa que sea, podemos tener el carro, lo viví muchas veces mientras laboraba. Cuando estaba, antes de conocer al Señor, yo era el ánima de la fiesta, porque trabajaba en eso, organizando eventos, y no eventos cualquiera, grandes eventos de 2.500, 3.000 personas, que incluían todo, comida, estar, bueno, una cuestión de tiempo, pero terminaba ese momento y llegaba al cuarto solo. Y de verdad que, no será el cansancio, uno ponía presentaba cualquier cantidad de argumentos que podía ser lo que estaba ahí causando esa molestia, y físicamente no había nada, era espiritual, había ese vacío totalmente. Y como muchas veces en todo ese tiempo mientras anduve trabajando, no tenía pareja, vivía solo, era joven, entonces mucho más aún se notaba, pues se reflejaba en mí ese vacío, y lo sentí muchas veces estando en el mundo. Gracias a Dios conocí a aquella muñeca que está allá atrás sentada, mi esposa, y el Señor la puso ahí de ahora en adelante, y luego que llegamos a los caminos del Señor, prácticamente, de verdad, y ella lo puede dar fe de eso, yo no soy aburrido, siempre estoy con un espíritu alegre. El Señor ha llenado mucho mi corazón, de verdad, que se lo recomiendo, el que no lo conozca, y el que lo conoce y está por fuera, busque la manera de retornar, porque es bien agradable tener esa compañía. Cuando Dios hizo al mundo, sopló espíritu de vida sobre el hombre, pero cuando éste pecó, cayó en la muerte espiritual al separarse de Dios, que es vida. Y tengo una cita aquí, que es 1 Corintios 15, 21, y dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por ese hombre que pecó, cuando pecó Adán, que nos trajo ese maleficio, por así decirlo de alguna manera, nos trajo esa maldad a toda la humanidad, pero por ese mismo hombre fuimos salvos, por un hombre, que fuimos salvos por Jesús, que nos dio esa libertad de muerte, nos dio esa vida, y encima de eso nos dejó esa guía que es su Espíritu Santo. Vamos a leer en Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Y dice así la palabra: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tenían agua. Muchas veces cuando leen este versículo aplican a cosas en las que depositamos nuestra confianza, fe, esperanza y amor, pero son cosas que, como no son de Dios, no nos llenan. Son cosas relativas y temporales que se pierden en el tiempo, y vuelve a quedar el vacío, porque el resultado es terrible, porque terminamos prácticamente otra vez el doblemente frustrados, porque hicimos todo un esfuerzo por nuestra cuenta, pusimos nuestra fe en algo que estaba roto, en algo que tenía una fuga, en algo que se vaciaba y no llenaba realmente, sino por un momento, nuestro corazón. Podemos ver que cuando buscamos una cisterna rota, en realidad estamos adorando algo que no vale la pena adorarse, y en el fondo
es falta de temor a Dios. Ya esto es en el caso cuando ya conocemos al Señor y empezamos conociendo al Señor, estando aquí inclusive en la iglesia, y sin embargo salimos a la calle y ponemos nuestra atención en otra cosa y nos damos cuenta que perdemos el tiempo. Cuando reflexionamos a veces tarde, pero todavía el Señor nos está dando tiempo a que volvamos el rostro a Él, que volvamos el rostro a lo que Él nos ofrece, esa vida eterna, esa paz, esa tranquilidad, ese Espíritu Santo que nos deja para nosotros. Así de simple y así de claro y así de triste puede ser esta realidad en la vida de muchos creyentes. Que Dios tenga misericordia de nosotros y no nos deje irnos de su lado ningún día de nuestras vidas, como ya una vez dijo David, no me apartes tu espíritu, no me dejes solo, porque él sabía lo que importaba, lo que valía esa presencia, él sabía lo que valía esa compañía de su espíritu, del Señor al lado de él, en toda su actividad, aún habiendo cometido los pecados, pero él reconocía el poder que había en el Señor. Entonces, sentirse vacío, aquí tengo una descripción más o menos. El sentimiento de vacío, también llamado a veces vacío existencial, así lo catalogan a veces los psicólogos, es una pérdida de la motivación y del interés por lo que acontece. Igualmente puede ser la sensación de no tener nada. El hombre nace y vive con un vacío existencial. El hombre necesita la fuente de vida. Muchas veces hemos escuchado frases como esta: me siento como muerto, me siento vacío, no sé qué hacer, estoy desesperado. Y seguro estoy que tal vez alguno de nosotros lo hayamos mencionado o por lo menos pensado. Le hacía el comentario a Verónica de un muchacho que era vecino allá en Venezuela, y un muchacho, a pesar de joven, era un joven comerciante, tenía un excelente taller para vehículos, una clientela espectacular, tenía una esposa, 2 niños, definitivamente lo que uno puede decir, una vida económicamente, bueno, flotante y creciendo, tenía casa propia, bueno, vivía una vida, y en un momento él era muy amigo de mi hermano menor, o es muy amigo de mi hermano menor. Por cierto, él es de aquí de Colombia. Y él dice: Salvador, no sé qué me pasa, pero mira, tengo casa, carros, porque no era uno, tenía varios carros nuevos. Su esposa, sus hijos, y joven, tengo dinero, pero no, hay algo pero lo dijo así con un dejo, con un quedo. Hay algo que no sé qué me falta. Claro, en ese momento yo no era muy amigo de él y estaba yo iniciándome en los caminos, tal vez no tenía la respuesta como la tengo ahora, en todo lo que he aprendido del Señor, pero ahora entiendo que era ese vacío que ese muchacho tenía en ese momento. Tenía la falta de Dios, porque era que lo que no dice, bueno, en la vida del mundo, no, tenía todo, estaba perfecto, inclusive su mujer joven, bonita, pero le faltaba algo porque él mismo lo dijo con su boca: necesito, me falta algo, no sé qué es. De verdad que yo me quedé sorprendido. Es un sentimiento negativo asociado frecuentemente al sufrimiento y al conflicto, ese vacío que sentimos. El paciente con esta dificultad suele experimentar episodios de angustia y puede llevar a la persona que lo padece a comportamientos agresivos hacia uno mismo, conductas de suicidio y conductas de maltrato hacia otra persona. Normalmente esas personas que explotan, que no sabemos por qué explotan, es porque dentro de sí ya no encuentra cómo explicarse qué hacer. Y muchas veces primero con las parejas, o a veces con los empleados, o a veces con los compañeros en la universidad, porque esto ataca en todos los niveles de la vida, en todas las edades. Y no hay explicación razonable, pero es ese vacío que sentimos por dentro. Esta sensación de vacío existencial es la falta del Dios verdadero. También leí en una parte por ahí, ¿cómo se llama? El obituario, lo que colocan en las lápidas, de un señor que se murió, y toda la familia y todos trataron en lo posible de convencerlo mientras estaba en el lecho de que recibiera al Señor, pero siempre en la terquedad se negó.
y no recibió, no quiso aceptar esa ayuda de último momento que todavía el Señor le ofrecía. Y le escribieron, decía así: se fue sediento de Dios porque no quiso bajar a la fuente de la fe y murió de sed, por no haber aceptado esa ayuda, esa mano que le tendieron muchos. Él no se hizo el duro hasta lo último y bueno, pobrecito allá donde esté. El hombre actual se está muriendo sin beber de la fuente que lleva a la vida eterna, también por terco. Mucha gente no quiere aceptar. Muchas veces hemos escuchado aquí en este podio hablar de eso, de que la gente se deja engañar en este momento de caos, de confusión que estamos viviendo en este planeta, porque es un mundo de ofertas engañosas. En Venezuela estamos viviendo ahorita una crisis bien difícil, motivado a eso, porque mucha gente joven cayó hace algún tiempo con la cuestión de las cuestiones políticas, acabaron con la empresa petrolera porque le pusieron cosas de vida fácil a mucha gente, a ganar dinero fácil, y ahora están pagando las consecuencias, inclusive con su vida. Ya un muchacho joven estos días se suicidó cuando fue detenido, y hoy hubo un atentado feo en un lugar, y todo bajo el mismo concepto, porque están pagando las consecuencias. Yo le dije a Verónica, fue que le vendieron el alma al diablo y el diablo está pasando su factura. Vivieron una vida de lujos, vivieron una vida apoteósica, vivieron una vida impresionante, pero ahora andan huyendo, escondiéndose, y porque no saben a qué país irse, porque en todas partes los están buscando. Y era esa vida fácil, esa llenura que le daba ese momento de felicidad por el dinero y todas esas cosas, y resulta que ahora andan temerosos porque no solamente ellos, sino no les importa, estas mafias acaban con toda la familia, como hicieron hoy. Las ideas detrás del vacío que solo Dios puede llenar es que cada persona tiene un vacío en su vida, alma, espíritu, que solo puede ser llenado por el único Dios verdadero de la Biblia. Nos lo decía ahorita en la alabanza Verónica. Sopla en mí, sopla en mi alma, sopla en mi corazón, sopla en mi vida. Ese soplo de vida que nos dio el Señor es el soplo de vida que nos dio a través de su Espíritu, y solamente Él lo puede hacer. No importa qué otra cosa pueda intentar una persona, nada más encaja correctamente en este vacío, como les decía ahorita. Pueden hacer cualquier cosa, pero mientras exista ese vacío existencial, ese vacío de Dios, nunca van a tener una vida tranquila, siempre van a estar atormentados. Siempre se le va a arrojar en el rostro esa necesidad de Dios. Eclesiastés 3:11. Fíjense aquí lo que nos dice esta palabra y a lo que nosotros somos ciegos. Dice así la palabra del Señor: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nosotros, aún conociendo aquí la palabra, hay muchos hermanos que se han ido y han regresado otros, pero otros que no han querido seguir, no han entendido este mensaje que el Señor no hemos apropiado. Cuando nosotros nos apropiamos de esta palabra, cuando logramos entender esto que el Señor nos ha hecho, que es para nosotros. Hemos escuchado que el pastor y la pastora nos dicen, pero es que Él quiere que estemos nosotros viviendo de la mejor manera. Nos elaboró un paraíso, nos elaboró todo. Es decir, no era que fuésemos flojos, pero por lo menos nos garantizó una vida tranquila, una vida llena de paz, sin tanta penumbra, sin tanto lloro y tanto llanto. Y sin embargo nosotros los hombres hemos acabado en muchas cosas, y todavía el Señor, en su amor infinito por nosotros, nos da la oportunidad por medio de su Hijo de tener esa posibilidad de regresar a su casa, a nuestra casa, porque al ser herederos juntamente con su Hijo tenemos la posibilidad de llegar a esa casa especial donde vamos a ir todos en el nombre del Señor, porque así será. Amén. Nosotros no podemos tener todas las respuestas a todas las preguntas y a los enigmas de la vida. Hay cosas que no podemos darle respuesta. Por mucho que estudiemos, siempre decimos, ¿y esto por qué así? Hay que estudiar bien a fondo, y por eso a veces nos regañan cada vez que nos leen la palabra y nos ponen a escudriñar, porque tan sencillo que es de verdad revisar
y volver a leer, y cuando escuchamos otra enseñanza dada por un hermano decimos, pero mira esto que dice ahí, si yo lo dije y no lo dije así, no lo entendí de esa manera. Cada una de las enseñanzas repetidas trae, y cuando escuchas nuevamente, ahí viene algo. Sea corto, como le he dicho muchas veces a la hermana Leticia, no es que mi enseñanza es corta, no, es que ese era el mensaje que el Señor quería dar, cortico pero sustancioso. Hay unos más intensos, más preparados, como el pastor o la misma pastora, pero la cuestión es que la enseñanza está ahí. En ese poquito, el Señor nos está dando el mensaje y hay que escucharlo en detalle, anotar, recibir, buscar para que podamos entender todos estos enigmas, todo esto que nos está revelando el Señor. Es por eso que la exhortación de las Escrituras es siempre que debemos confiar en la revelación de la sabiduría del Padre en los aspectos que nosotros no podemos entender. Hay que buscar más, hay que bogar más adentro, hay que sumergirse en la palabra definitivamente cuando queremos entender el mensaje del Señor, porque por encimita no lo vamos a... Yo era uno que no, para mí esto era un crucigrama bien indescifrable, la Biblia. Agarrar, y primero, como decíamos, no tenía muñequitos ni nada, entonces no, si acaso me iba a los mapas, eso sí me lo sabía de memoria, los viajes de Pablo, todas esas cosas, ¿no? Pero cuando llegabas a esta cantidad de letras, y ahora sabiendo lo que significa cada una de ellas, y ahora cuando sabemos que tenemos esa ayuda, de ese conocimiento poco, pero por lo menos el caso nuestro o el mío, de que lo que significa esto y en el hebreo es otra cosa, y que es el verdadero lenguaje del Señor, entonces, oye, qué maravilla, ¿no? En la medida que vamos aprendiendo, y eso va llenando ese vacío, porque es que en la medida en que vamos aprendiendo más de la palabra, ya queda menos espacio desocupado porque lo va llenando ese conocimiento de la palabra, pero ese conocimiento para bien, no para tampoco que se nos vaya a la cabeza porque sabemos más que todo el mundo, no, es porque nos está dando más conocimiento para tener más entendimiento y más comunión con el Señor. Jesús dijo repetidamente que la vida de la fe es como la de un niño. Los niños pequeños en los brazos del Padre no son conscientes de muchas cosas, pero con la seguridad que le brindan los brazos de su Padre, se sienten seguros y totalmente satisfechos de que estos secretos se le irán revelando en la medida que vaya creciendo. Así es la vida de la fe, y es lo que hacemos nosotros en nuestra experiencia. En eso, cada vez que buscamos, cada vez que leemos, no nos esperemos, busquemos tal vez la ayuda. A veces yo comento mucho con la hermana cuando tengo algún estudio, cuando voy a hacer algo, mire, hermana, ¿qué tal cosa? ¿Qué le parece? Y ella me sugiere. Y así cada uno de nosotros podemos ayudarnos sin temor, porque para eso lo dice la palabra, que entre los hermanos nos ayudemos, que nos confiemos unos a otros, y para eso somos familia, ¿no? Y entonces, en esa experiencia que habla aquí, es eso, esa confianza que vamos a tener en el Padre en la medida que más sabemos, porque ahí está la promesa que Él nos ha dado, y que son las promesas que va a cumplir al final, cuando sigamos en su camino. Dios creó a cada persona para su propósito y anhela una relación con cada uno. Segunda de Pedro 3:9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Esa es la promesa que tenemos con el Señor, esa es la seguridad que tenemos de estar en los brazos de Dios, estar por medio de su palabra, porque es por medio de esto que podemos estar en contacto con Él, y la oración y el ayuno, pero buscar por medio de su palabra su mensaje, que es el que nos va a dar esa fortaleza, y creer en esas promesas. Yo creo en esto, le digo, cuando estamos hace unos domingos aquí, yo no me veo, Martín Campos, ya yo no me veo en otro camino, y que el Señor me siga cuidando y protegiendo y dando fortaleza. A esta edad yo no me veo ni siquiera la mitad de lo que hacía yo cuando tenía 35, 30 o 27. Era un demente en el sentido que no le importaban muchas cosas. Por ahí me reclamaba, es que tú eras un loco, ¿por qué no ahorraste para el futuro? Que no sé qué. Y de señora, yo trabajaba mucho y del resto era viajando.
Y era el momento, es decir, no tenían conocimiento, no tenía necesidad de estar ahorrando. Lo mío era trabajar 3 años seguidos y después era 1 año, casi 6 meses viajando por todo el país. Y me iba a cualquier lado, no había un pensamiento a futuro, no había ese conocimiento, no había esa perspectiva. Porque como yo sabía que después volvía a trabajar y me lo podría ganar fácilmente, entonces casi que fácilmente lo botaba. Pero luego que he aprendido decía, no, yo no creo que haya desperdiciado nada. El pastor hemos hablado y me dice, no, es que era necesario que aprendieras a vivir todo eso, que supieras de todo eso ahora que estás de este lado, entonces sopeses cómo era tu vida anterior y cómo es la de ahora y cómo va a ser, y ahora tienes ese conocimiento y puedes dar la enseñanza con más claridad. Toda promesa de Dios está sujeta a un tiempo, a un momento determinado para su ejecución. No es cuando nosotros queramos. Ya lo sabemos que el Señor en su voluntad, su justa y buena voluntad, nos da todas las cosas que necesitamos, aún a veces sin pedirlas. Él nos da lo que necesitamos, lo que es bueno para nosotros. Tarde, temprano, pero nos los da. Y muchas veces puedo decir yo con mucha fe que lo que para mí, siempre lo digo, era casualidad, y estando aquí haciendo la oración, el Señor ha tenido un propósito conmigo toda su vida, porque yo decía, oye, no me pasó nada a mí, a los demás sí, a todos aquellos. El Señor me tenía, era para que yo viniera y aprendiera de Él aún más y después llevara este mensaje como el que les estoy llevando a ustedes. Dios no pone su promesa en una lista de espera como si no se pudiera dar abasto, como si esto lo colmara. Ya sabemos de su omnipotencia, su omnipresencia. Para el Señor no hay límites, para Él nada es imposible. Él está aquí, Él está allá, Él está en el lugar donde lo necesiten. Él utiliza los momentos, las situaciones, las personas, hasta el cuervo para darle de comer al profeta en aquella cueva. Así que Él tiene todo predispuesto, Él tiene todo listo para cada uno de nosotros. La cuestión es que lo creamos. La promesa de Dios no sufre ningún tipo de retraso por falta de facultad, no desfallece, ni se fatiga, ni se cansa. Él no duerme. Nosotros sí, nos quedamos dormidos a la primera. Manuelito que tiene un poco de sueño, pero bueno. Pero Él no, Él está pendiente de nosotros. Él es el que nos cuida de noche, pone sus ángeles ahí al lado nuestro cuando le pedimos cada vez que oramos antes de dormir. En la ejecución de todas sus promesas, Dios actúa de acuerdo al tiempo en que debe hacerlo. ¿Acaso Dios no hizo todo hermoso a su tiempo y a su tiempo hará también lo que queda por hacer? Acabará todo lo que ha determinado, no dejará nada por hacer porque su palabra se cumple. Lo que Él tiene en propósito con cada uno de nosotros, todos los que hemos sido llamados y que hemos acatado su llamado y que cumplimos con lo que Él nos pide que hagamos, ya Él ha dispuesto lo que va a hacer y todo lo que ha dicho, lo que está escrito en esta palabra se cumplirá porque ya está escrito. Ya Jesús lo dijo, escrito está. Y todo ha de cumplirse según y se ha venido cumpliendo y se cumplirá. Él ha hecho evidente su existencia. En Romanos, solamente para anotar, en Romanos 1, 19, 23, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer de Dios. Que el que diga que yo no conozco de Dios es porque no es de este planeta. Y aún siendo de otro planeta, también tiene que creer en Dios porque Él creó todo el universo. Él creó todo lo que existe. Él creó de la nada todo lo que hay. Entonces, es difícil no creer en el Señor sabiendo que Él es el creador de todo lo existente. No hay excusa para no creer. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado. Sigo leyendo la misma palabra de Romanos, perdón, ¿ok? En cambio, comenzaron a inventar necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos,
que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y reptiles. En eso, la idolatría que ha caído el hombre, por no querer seguir, por lo necio y lo terco que es el hombre, no creer en las bondades del Padre, por no creer que todas las cosas han sido hechas por Él. El vacío que solo Dios puede llenar, del que algunos hablan, es un anhelo innato en los humanos de conectarse con Dios. Aunque nacemos con ese vacío, también tenemos esa necesidad por haber sido hechos, creados, y como Él nos creó desde el vientre de la madre, hay una necesidad de esa búsqueda, por eso sentimos ese vacío, porque hay la necesidad de conectarse con Él, con lo que nos creó. Hay la necesidad de buscar esa otra parte, lo que nos falta, esa conexión, esa energía, la energía verdadera. Aunque podemos tratar de llenar ese vacío con otras cosas como filosofía, pasatiempo, otras personas u otras creencias, nada encaja bien a excepción de Dios. Como ya les decía al principio, nos inventamos cualquier cantidad de religiones, cualquier cantidad de cosas o de creencias. Nos fijamos, inclusive dentro de nuestra misma familia, tenemos ídolos a poner por encima a los hijos porque esos son mi sol, porque eso es lo más importante en mi vida, son mis hijos, tú eres lo más importante de mi vida, y quieren dejar a Dios en segundo plano. Y después nos extrañamos porque a veces los hijos nos salen mal, a veces los esposos, las esposas, y entonces viene la decepción por creer en el hombre. Así sea la familia, en primer lugar es para Dios. La Biblia describe a nuestros corazones naturales como engañosos y dice que no podemos entenderlo completamente. Jeremías 17:9 dice así la palabra: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Siempre hay algo escondido dentro de nuestro corazón que sale a relucir, que tiene ese toque de maldad. Por algún momento, alguna explosión, en algún momento de rabia o de ira, sale ese detallito, esa puntica, esa naturaleza del alacrán que pica. Eso está ahí guardado porque somos humanos, todavía no hemos sido redimidos, todavía no hemos sido transformados completamente. Y eso está en nuestros corazones. Salomón escribe que nuestros corazones están llenos de maldad y contienen locura en Eclesiastés 9:3. Y en Romanos 1:18-23, como ya leímos ahorita, dice que los humanos intentamos adorar casi cualquier cosa que no sea Dios. Y Romanos 8:7 dice que nuestra mente natural es hostil a Dios, no queriendo someternos a Él y a sus caminos. Cuando buscamos llenar nuestros propios corazones a través de actividades humanas, finalmente nos quedamos vacíos y sin carencias. Lo necesitamos. Adentro hay una carencia, hay una necesidad de Él. Sin embargo, cuando estamos en el mundo nos cuesta recibirlo. Nos burlamos inclusive de las personas que nos llevaban el mensaje. A mí me tocaron muchas veces. Inclusive hasta me doblegué un poco porque en un apartamento donde vivía el señor era evangélico, cristiano. Y entonces, yo me hice pasar como que sí, que iba a escuchar, y después me estaba esperando una noche con un grupo de personas y todos me pusieron la mano: por este es el alma que vamos a orar. Y era para que me extendiera un poquito. Me hicieron una extensión de la deuda que tenía de la habitación. Hasta que le pagué ya se me pasó la religiosidad. Y así otra... No es mentira, estoy hablando en serio. Y así me llegaron otros mensajeros. Me llegó un muchacho que trabajó conmigo en la hotelería, Javier Ará, que nunca se me olvida, un tremendo, excelente persona, excelente mesonero. Y sin embargo, cuando estaba yo en Barcelona, antes de conocer a la niña, allá donde tenía mi negocio, él me llegaba y me invitaba. Los domingos, los sábados, pasaba: te vengo a buscar mañana para ir a la iglesia, te vengo a buscar para... Y es conchale, vale, es que, ¿sabes que yo no puedo dejar este trabajo solo? Si no lo atiendo yo, nadie más lo puede atender. Cosa que era mentira, porque después había una persona que estaba ahí, yo a veces pasaba un fin de semana sin ir allá. Pero eran las excusas y los argumentos que ponemos, desechando las invitaciones que el Señor, hasta que llegó de la manera más sencilla, y fui, me presenté, y definitivamente el Señor
Y yo, aquí estás, por fin llegaste. Y de aquí me agarró. Y yo, bueno, gracias por darme la oportunidad de estar aquí hasta donde me has traído, Señor. Es cierto que en las actividades humanas podemos encontrar cierta satisfacción, incluso felicidad. Hay momentos alegres, no hay que negarlo, con la familia, con las amistades y tal, pero como les decía, ese momento pasa, ese momento hasta ahí llegó y a lo mejor ya no se repiten, difícilmente, porque cuestan dinero, pero estar con Dios no nos cuesta más que abrir nuestro corazón y vamos a mantener esa felicidad por siempre. Es cierto que la modernidad nos ha traído muchas cosas que prometen llenarnos de diversión, entretenimiento y desarrollo personal, que a veces es necesario, porque tampoco es es necesario distraerse un poco, ir a un parque, ir a caminar, hacer algún deporte, pero que no esté eso por encima de lo que realmente es importante, que es Dios. Que ese momento que estemos practicando cualquier cosa no supere la necesidad de leer la palabra o de asistir al culto, darle el primer escalón a quien se lo merece, que es estar en contacto con el Señor. Sin embargo, al final del día descubrimos que esta generación vive en un vacío interno como nunca antes, porque ha desconectado la fuente de vida y satisfacción espiritual. Después de todo, Dios nos diseñó para estar de la vida en la tierra. Fuimos hechos por Él, y Jesús mismo se lo dijo: ellos están en el mundo, no son del mundo, solamente que los cuide. Y estamos aquí mientras se cumplen los lapsos que el Señor quiere. Estamos en este cuerpo, vivimos en este mundo, no somos del mundo, pero vamos llevando la vida, adaptándonos a lo que está aquí adentro, y muchas veces caemos y nos dejamos llevar por el mundo. Pero la idea es que, como les decía, hagamos esa lista de las cosas importantes y que nunca cambie, y entonces cambiemos las cosas por la urgencia. Y muchas veces por hacer esas cosas nos vaciamos y nos quemamos, por así decirlo. Muchas veces dentro de la misma iglesia la gente se satura queriendo estudiar. Digo satura porque lo único que quiere es estar leyendo la palabra y no hace más nada. Y quiere estar haciendo todo. Llega un momento como que se cansara y ya no le importa mucho. Y como que se quema, como que hay y cae en un vacío. Porque no lleva las cosas como el Señor habla con el Señor. Ora, espera que el Señor te hable, ejecuta, haz la obra. Pero entonces entran en una manera de un fanatismo. Considero yo a veces porque he conocido personas que llegó al extremo, una de que le lanzó los cuchillos al hijo porque no le hacía caso de estar todo el día allá donde vendía yo los panes, y se causó un revuelo, y era que la señora había intentado matar a los dos hijos, pero era que estaba demasiado metida con la cuestión de la palabra, y todo era, y nadie podía hacer, ya nada podía hacer nadie en su casa, no podía moverse porque eso no salía en la palabra, no podía decir esto porque no salía en la palabra, y ya esa es una enfermedad, ya era una cuestión hasta que la hicieron entrar en razón y volvió en sí. Entonces, es necesario que también compartamos un momento de recreación, de tal, pero sin restarle la importancia que el Señor tiene. Por eso, solo en Él, en nuestras actividades y relaciones terrenales, cumple su propósito de la mejor manera. Todas las cosas que Dios hizo son buenas y traen cierta satisfacción en la vida personal hasta cierto grado, pero ninguna puede sustituir el lugar que corresponde al mismo Creador, que es lo que le estoy explicando. Nada puede estar por encima de Dios, nada puede superar lo que tenemos con Él, la relación que tenemos con el Señor. Nada debe superar eso, pero sin llegar al extremo de que tampoco vamos a dejar de respirar, vamos a dejar de comer, vamos a tener oración, todo en la medida de lo que el Señor nos enseña. Estas cosas nunca podrán dar sentido a nuestras vidas como Dios puede hacerlo, pero en Dios nuestras actividades terrenales son una parte válida y necesaria para vivir una vida significativa. Es necesario tener nuestra vida, nuestros empleos, nuestras amistades, nuestras relaciones con otras personas, nuestra pareja y toda esa cuestión, nuestra novia, pero todo es lo que nos indica el manual de vida, cuando ya estamos ceñidos a lo que el Señor nos da por medio de la palabra. Sin embargo,
Cuando nos dirigimos hacia las cosas terrenales o incluso a otros humanos para llenar nuestro vacío, que solo Dios puede llenar, descubrimos que no encajan del todo bien y generalmente son bastante temporales. Es entonces cuando, lo que les decía, no podemos restarle la importancia a Dios, sino que empezamos a buscar, cuando me siento mal, en vez de buscar la oración, en vez de buscar el encuentro con Dios, voy a explicarle a otro cuál es mi vacío, voy primero a hablar con otro antes de buscar de Dios, y nos damos cuenta de que eso es fugaz cuando buscamos esa amistad solamente. Y hay mucha gente que viene a la iglesia también de esa manera a hacerse los parches, nada más que a resolver un momento que se siente mal o a pedirle a Dios para que le cumpla, y vemos como mucha gente ha venido aquí, el Señor les cumple y después no vienen más. Se van, lastimosamente, y dicen, no, yo creo en Dios, yo tal, pero ese Dios que le cubrió la necesidad, a lo mejor la segunda o tercera vez que vengan el Señor le va a decir, mira, mijo, y entonces, ¿cómo quedamos de la primera vez y la segunda vez? Tienes una deuda conmigo. Salomón, descrito a lo largo de la historia como el más sabio de todos, escribe claramente acerca de todas las actividades como absurdo o insatisfactorio, vanidad de vanidades. Y nos dice la palabra en Eclesiastés 1:2. Dice así la palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hombre había logrado todo, el hombre tenía todo, así como ese muchacho que les hablé al principio. Ese hombre tenía todos los reinos, todo el poder, todo el dinero, hacía lo que le daba la gana, y sin embargo, al final de los tiempos se dio cuenta que nada de eso le llenó. Al final de los tiempos se dio cuenta más bien que pecó, que no le cumplió al Señor como el Señor le pedía, porque se hizo idólatra. Llenó eso de ídolos que no tenían nada que ver con lo que las mujeres que él tenía, porque tenía cualquier cantidad de mujeres que lo buscaban por su fama, por su riqueza, y sin embargo se dio cuenta que todo era una vanidad, todo es un lujo, una apariencia, un mira quién soy, mira lo que tengo, y después se dio cuenta que nada de eso vale para la vida. Podemos definir bíblicamente a la vanidad como un aspecto de la naturaleza humana que se enfoca en aquello que es poco trascendente, poco profundo en la vida, como la fugacidad del gozo y no buscar la alegría en Dios. Trata de satisfacerse con cosas más terrenales como la riqueza, la fama, entre otras cosas, y así siente que le dan sentido a su existencia. Tengo todo, tú no sabes quién soy yo, yo soy el dueño de esto, soy el dueño de aquello. Sin embargo, no viven, no duermen, porque lo que están es pendiente de lo que tienen. Yo siempre he contado esa anécdota que lo leí alguna vez de ese famoso rey que tenía un problema con todos los jefes de seguridad de su ejército, porque él no podía dormir por algo que tenía en la entrada de su reino, de su castillo. En esa época de los persas, medo-persas, para ellos las joyas, las ánforas esas, las cosas esas inmensas que venían del extremo oriente, de China y todo eso, eran muy valiosas. Y ese rey tenía un problema porque encontraba dormido siempre a los de seguridad y no le cuidaban el coso ese que tenía ahí, pues el parlante, por así decirlo. Y le recomendaron un muchacho, y entonces este muchacho cuando llegó, él le explicó cuál era la necesidad que él tenía, que él necesitaba, porque ese coso no lo dejaba dormir pensando que se lo podían robar, que no le daba tranquilidad, que él no comía, que él no vivía. Y después que le explicó todo el muchacho y le entregó la orden para que se hiciera cargo, lo primero que hizo el muchacho fue que le dio una patada al jarrón y lo rompió. Y aquel rey, todo el mundo se quedó callado y dijo, lo va a matar. Y el muchacho le dijo, duerme tranquilo, ya te eliminé el problema. Y ahí está. Y hay, por cierto, un libro aquí, que creo que es de aquí de Colombia, La culpa es de la vaca, y tiene que ver con lo mismo. Que todo el mundo le echamos la culpa a aquello. Yo no puedo andar por eso no me deja vivir. Eso no. Y resulta que después que eliminas eso, entonces tu mente empieza a producir de otra manera otras cosas. Y esa historia de ese rey de verdad que a mí me llamó mucho la atención. Y siempre la uso porque de verdad nos aferramos a las cosas detenidas y nos ausentamos un poco de la vida. En Isaías 41:29 se utiliza la palabra vanidad para reflejar la necedad de no buscar a Dios y caer en idolatría, así como los planes personales y proyectos
que no se ciñen a la voluntad del Padre. Vamos a leer, más bien que el 41, vamos a leer el 59, Isaías 59, 4 y 9. Dice así la palabra: no hay quien clame por justicia, por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan luz iniquidad. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tiniebla, resplandores y andamos en oscuridad. Lo acaba de decir la pastora. Es decir, no hay luz porque no buscaron de Dios, sino que por su vanidad buscaron otra cosa. Ahí está lo que la pastora nos acaba de decir en este momento. Entonces, vanidad se refiere, puede estar vacío del amor y la presencia de Dios. No tener esa luz y estamos en sombra, estamos oscuros. Y esa oscuridad se nos refleja en el rostro. Y en el modo de andar y en el modo de estar, porque, no, qué triste, siempre... Mi mamá es una así, se lo voy a decir. Yo le pudiera mostrar a ustedes de mi mamá las últimas 30, 40 fotografías, y allá le echan broma a mis sobrinos y todo. Dicen, qué felicidad expresa doña Nelly cuando le toman la foto. Para que esa señora tenga una sonrisa es bien difícil en la cara. Y es porque mi mamá, bueno, lamentablemente lleva muchas cargas en su encima que no quiso aceptar en el momento que estábamos nosotros allá, que le pedía que buscara realmente. Ella buscó un tiempo, pero se dejó llevar, ya está bastante mayor, y usted ve una foto de mi mamá y a veces parece que la estuvieran obligando a tomarse la foto, y está ahí. Y otra señora, fíjese las cosas de la vanidad y de las necesidades y de los vacíos. La mamá de mi cuñada, pues, o la suegra de mi hermano, ella, en estos días que yo le envío la palabra a todos, yo siempre veo que ella como que trata de comunicarse por medio de una videollamada y se le caía, hasta que este día voy a llamar a Edesia yo, y la llamo. Y empezamos a hablar de ella porque ella me trata como un hijo y tal. Yo soy yo soy el mayor de todos, pero más cercano de su hijo mayor. Y resulta que me dice, ay, qué bonita esa palabra. Bueno, eso es un mensaje que te manda el Señor todos los días. No, méteme en tus oraciones. Bueno, ¿y tú crees que eso de todos los días enviártela a ti, a todos, es que estoy pendiente de ti, de tus hijos, de todos ustedes? Por eso le envío la palabra a cada uno. Sí, pero es que tengo unos dolores. Y yo no sé qué. Ojalá en tus oraciones méteme para que me cambie esos dolores por dólares. Y yo le digo, Edesia, ¿pero qué vas a hacer con dólares tú a tu edad? A meterte en problemas porque los nietos, los sobrinos y los hijos tuyos van a querer quitarte esos dólares. No vale, lee la palabra, disfruta de la palabra de Dios. Entonces, esa es una forma de que la gente, y ella es más católica que el Papa, que creen que con eso van a resolver sus problemas. Y usted ve ese otro personaje también que da para leer otro cuento, ¿no? Hablando de Salomón, entonces continuaba con Salomón. Él encontró solo una cosa que valía la pena perseguir, que tenía un valor eterno y duradero. Y el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Entonces, Eclesiastés 12:13. Y aquí está el meollo del asunto, de lo que el Señor quiere y de lo que él entendió Salomón después de haber conocido lo que conoció, vivir lo que vivió. Dice aquí en Eclesiastés 12:13 así la palabra: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Es decir, es lo que realmente necesitamos. Porque todo lo demás es añadidura. En la medida en que nosotros cumplimos con lo que el Señor dispone que cumplamos, mira, viene porque viene. Y ya hemos escuchado muchos testimonios de personas que han dicho, que han puesto su testimonio de que el Señor, sin haberlo pedido, el Señor por allá le trae lo que estaban buscando, lo que querían, lo que aspiraban, lo que anhelaban. Y el Señor sabía que era bueno para ellos y se los dio, se los hizo llegar con alguien, y así ha sido. Y así ha pasado. Y a mí me pasó aquí con una cosita tonta, ¿no? Es decir, a mí en una oportunidad llegó una vecina amiga de mi hija
y ella llegó toda penada con un regalito a la casa para Verónica, para la niña y para mí. Ay, qué pena tal, que le traigo este regalito, espero que que le guste. Yo soy muy fanático a la música, al sonido. Y me trajo un parlante de regalo que yo no tenía, porque el mío lo había dejado en Venezuela. Nuevecito de paquete me trajo de regalo. Y yo estaba pendiente que quería comprar uno cuando vivía aquí en la parte de aquí atrás. Y ahí está, así, yo lo quería, yo lo anhelaba de corazón, y el Señor me lo trajo de esa forma, de regalo por medio de esa señora que ni idea que a mí sí me gustaban los parlantes. Y ahí lo tengo todavía. Solo una relación creciente y madura con el Dios de la Biblia a través de su Hijo Jesucristo puede llenar satisfactoriamente este vacío que existe en cada persona para esta vida y toda la eternidad. Esa es la clave perfecta de todo esto y dejarse llevar por su Espíritu Santo, que es el que tiene el resto de los secretos que ellos nos dejaron a través de Él y lo que nos dejaron porque Él es el que nos guía para que leamos de mejor manera su palabra. Entonces, ¿qué hacer si siento un vacío en mi corazón? ¿Y qué nos dice la Biblia? La experiencia de llegar a la conclusión es decirse, siento que mi corazón está vacío. Sentir que el corazón de uno está vacío es algo que solo quienes lo han vivido pueden entender completamente. Muchas personas experimentamos ese sentimiento de vacío en algún momento a lo largo de nuestra vida. Lo viví muchas veces, como les dije ya, hasta que conocí a mi esposa. Muchas veces por estar así, estaba cuando disfrutaba pues, del 31 de diciembre con una familia. En aquel entonces había una novia, muchos años antes de conocer a Verónica, y terminar sentado a las 12 de la noche solo, en un pueblo muy lejano donde estaba toda mi familia, donde había todo así como el hijo pródigo. Yo sé que allá hay comida, yo sé que allá hay manjares, y yo estaba como un loquito sentado en un tronco de una palmera a la orilla de una playa, solo por haber seguido algo que al final no me llenó, me dejaron más bien abandonado, no llenaba lo que mi corazón necesitaba, y eso es triste, de verdad. Me dio, como dicen, me dio mamitis, me dio hermanitis, me dio familitis, y lloré y dije, no, que va, nomás nunca me quedo solo así, fuera tan sin necesidad, queriendo buscar una luz que no era. Después se apagó y no, era una pompa de jabón, realmente, sí Señor. Si estás pasando por esta situación, quiere decirte en el nombre de Dios que hay una esperanza para ti en lo que estás atravesando. El Señor solamente espera de nosotros y de cada uno de nosotros, y los que no lo han conocido, de los que están por aquí tal vez escuchando por medio de estos vías, que Él está ahí, Él está en la puerta, Él está escuchando, Él tiene su mano extendida, Él sabe lo que necesitamos, Él solamente está esperando que le pidamos, porque Él tiene todo eso para nosotros. Ya Él tiene todo lo que necesitamos, Él ha predispuesto cada una de las cosas. Él predispuso que viniésemos esta noche aquí, Él me fue llevando a este tema, estudiándolo todos estos días, disfrutándolo, y quería que escucháramos esta enseñanza, que teníamos este vacío. Bueno, Él nos lo llena, Él nos da toda esa, abre todas las puertas. Hoy Verónica y yo hablamos de un tema del pecado, de cuando vas y vienes, de la misericordia, pero que no debemos abusar, porque caemos, que el Señor va a llegar un momento que nos va a decir, mira, ya está bien. Por eso acabó con los sacrificios de los animales, porque ya la gente estaba abusando. Nosotros también, con todo lo que Él nos ha dado, no debemos abusar de todo el amor y la bondad que el Señor tiene, porque llega un momento también que nos hace un parado. Pero cuando estamos en este momento de vacío, por supuesto, entonces, y no podemos abusar de eso. No debemos nunca abusar de eso. Quiero recordarte que no eres la única persona que ha experimentado algo así, y que esa sensación puede ser la oportunidad que Dios está buscando para llegar a ti. Ese momento de ese vacío, ese momento de esa congoja, de ese sufrimiento, es lo que el Señor quería, y no quería que te vierte triste, pero mira, aquí estoy. Aquí está el amigo verdadero que tú necesitas, aquí está la llenura que necesitas, aquí estoy. Ven, toma mi mano. El vacío en el corazón, o el vacío existencial, o vacío emocional, se trata de una sensación inexplicable de falta de significado y propósito que embarga a una persona, dificultando su desarrollo humano y su felicidad. Hemos visto mucha gente que es preparado
por decir, en estudios, que tiene esas actitudes, que tiene todos esos conocimientos, sin embargo, por algún rechazo, por alguna cosa, se va quedando y se desvía. Hemos visto hermanos que por alguna tontería se alejan de la iglesia y se encierran. Hemos visto en todos los tópicos de la vida, siempre hay alguien que se queda porque tiene ese vacío, porque se dejó llevar por una tontería y se apartó de ese camino bueno. O sea, y no es que esté haciendo lo malo, solo que se apartan, se encierran y no buscan la ayuda de Dios. El vacío en el corazón es una sensación de que algo falta, de que algo importante no está bien. Hay algo ahí que no está funcionando. Algo así como una mezcla de tristeza y desesperación. Una sensación que resulta muy difícil de explicar con palabras. Algo que te hace parecer que la vida no tiene sentido o que nada vale la pena y que nada te motiva. No, vayan ustedes a disfrutar porque yo no nací para divertirme. ¿Sabe quién es la autora de esa frase? Mi mamá. En mi casa siempre hubo embarcación, lanchas. Y entonces a ella la llamaban o la invitaban para muchas cosas. Y dijo esa frase célebre que ya la repiten, pero es triste. Cuando ellos vayan y diviértanse ustedes porque yo no nací para divertirme. Eso es duro, ¿no? Es decir, alguien que diga eso, pues se puso una piedra de tranca ahí. Sí, ella vivió un momento, ya después hay cosas cuando ella se abría con nosotros en su infancia, sobre todo porque ella tenía una idolatría por su padre, mi abuelo, y en el momento que mi abuelo se separa de mi abuela y los dejó solos y los hizo pasar muchas cosas difíciles y entonces la marcó mucho, pues. Y esa carga ella la tuvo como que era una obligación de llevar esa carga hasta el momento inclusive cuando se casó, no con mi papá, sino con mi segundo papá, porque yo tuve la oportunidad de 2 padres. Y entonces ella vivía como yo tengo que ser esclava. Yo no puedo divertirme. Y lo vivió, todavía lo vive, o ahorita que ha querido liberarse, pero en el rostro lo tiene. Un sentimiento de soledad en medio de una multitud. Así es la persona que está vacía, que se siente triste. Y uno no se explica, pero bueno, si estabas en el concierto, si estabas en la cuestión, si estabas... Y están siempre con esa cara, ¿no? Una extraña incapacidad de sentir o experimentar un gusto, un gozo, un placer. Una pérdida del interés por las cosas que antes eran relevantes para nosotros. Salomón lo describe de la siguiente manera, lo describe en Eclesiastés 1:8-9 y dice así la palabra: todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contento. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Yo viví eso. Yo lo vivía porque cuando yo trabajaba en la hotelería, se cumplen las fiestas. Esos rituales, pues este año viene la tal, Semana Santa, Carnaval, tal, y todo el tiempo era lo mismo. Dice, ahí viene otra vez esto y viene otra vez, bueno, pero era mi trabajo. Pero ahí estaba prácticamente lo mismo, es decir, venía otra gente, pero se hacía igual y no había nada nuevo. Ya llegó un momento que era aburrido, por eso había que cambiar cada 3 años del ambiente, porque si no, de verdad, ya no trabajabas bien, porque te aburrías del sitio donde estabas. Entonces eso, pues él lo vivió, pero él está hablando de su inmenso reinado, de su inmensa riqueza, y que eso, y le pasa a los niños, le pasa a los adolescentes, cuando los padres le dan todo, que no le dan valor a nada, y lo que hacen es llorar, yo quiero otro, y patalean porque no le dan valor, porque todo lo tienen a la mano, y esa es una manera también de lo que refleja Salomón aquí en esta palabra. La sensación de estar desconectado del mundo, que nada tiene sentido o que nada nos sorprende. Sí, ya nada tiene valor. Ahorita en Venezuela acaba de pasar algo con un muchacho de un político que está, pues es que las noticias de allá me tienen un poco turbado, ¿no? Sin embargo, es triste lo de este muchacho, que es un cantante de rap. Y el papá es un funcionario público del gobierno, es el contralor, y sin embargo el muchacho tiene yates, aviones privados, viajaba por todo el mundo, tal, y se jactaba y hacía videos burlándose de la necesidad de los venezolanos. Sin embargo, esta semana, por un exceso de droga, cayó en coma.
Sí, está en coma, está grave. Pero él se jactaba de que tenía todo, pero como su papá cayó preso y tienen una desaparición de más de 3.000 millones de dólares, que no es ninguna cosita, entonces el muchacho también cayó ahorita en una, el papá está preso y él cayó en una, a lo mejor de los mismos nervios, sin saber qué va a hacer, quién le va a dar los reales y tal, ahora cayó y se enfermó y ahora está en coma, está grave. Por esto mismo, es decir, tenía todo y ahora con el temor de que lo va a perder todo igual. Y sin saber hacer nada porque todo se lo dio papá. En ocasiones puede confundirse con la frustración como que hubieran muchas cosas que hubiera podido hacer, pero fracasaste en todo. Cuando si yo hubiese hecho, si yo hubiese sido, si yo hubiese tenido, y vivimos de ese hubiese, y pensamos que somos unos fracasados por eso, porque no hice aquello, pero es que no era lo que te correspondía hacer. El Señor tenía otros planes, ese no era lo tuyo. Asimismo puede implicar algo de existencialismo, como una falta de sentido en la vida, una constante sensación de que no vale la pena tanto esfuerzo en conseguir cosas y experiencias. Sí, hay gente que rápidamente, no es que yo no puedo hacer eso, el yo no puedo. Cuando todos somos capaces, pues es la misma confianza en nosotros que no nos permite hacer las cosas. Es la misma confianza, la falta de confianza en nosotros que no nos lleva a dar el paso siguiente, por temor a ese desconocido que no es nada, porque si le pedimos al Señor, si hubiese sido así mi esposa y yo a la edad que tenemos, entre comillas, que no somos ningunos ancianos, pero para los efectos actuales, las edades nuestras, ya no llenan una hoja de vida porque no te la aceptan. Y sin embargo nunca hemos tenido miedo de dar ese pasito, de hacer cositas, y gracias a Dios el Señor nos ha respaldado. Y nos va a seguir respaldando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Por qué me siento con un corazón vacío? Y podemos leer entonces en el Salmo 73, en su versículo 25, 26 y 28. Y dice así la palabra: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Imagínense ustedes, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Con quién cuento yo? Con el Padre Todopoderoso. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Imagínense ese salmo, ese profeta, ese hombre, esa fe que tenía en Dios. Si con quién cuento yo, contigo, con más nadie. Tú eres el que me provee, tú eres el que me da, y por eso en ti tengo toda mi fortaleza. Desde una perspectiva bíblica, solo hay una respuesta a tu pregunta: ¿por qué me siento con un vacío en el corazón? Y como lo vemos en el texto de hoy, es porque hay un lugar en el corazón humano que solamente Dios puede llenar, solamente Él. El salmista dice: fuera de ti nada deseo en la tierra. Es decir, no tengo que buscar para otro lado. Ya lo hemos escuchado muchas veces, el Señor provee lo que necesitamos, todo lo provee. Es que es impresionante. No hay que pedirle las cosas que realmente necesitamos, y Él se encarga además, inclusive hasta de esas chucherías o esa miscelánea, ese helado, como decimos, como dice, tiene ganas de comerse el helado, cómaselo. Y el Señor te provee para eso, porque Él lo hace, porque Él conoce tu corazón y Él sabe quién es uno cuando anda en sus caminos. El lugar de Dios en nuestra vida es el lugar de los que anhelamos más elevados, de los anhelos más elevados e importantes de lo que estamos, de lo que conocemos al Señor. Fuimos creados para tener una comunión íntima con Dios y en esa relación encontrar nuestra felicidad y propósito real. Es nuestra verdadera solución, nuestro verdadero camino, nuestra verdadera felicidad. La razón por la que nuestro corazón está vacío es porque hemos puesto nuestros anhelos más trascendentales en deseos de cosas pasajeras y temporales, y después sufrimos esas consecuencias. Tras algún tiempo nos damos cuenta de que nada en esta tierra puede satisfacer el anhelo íntimo
del corazón humano. Nada satisface más que el amor de Dios. Lo que el corazón humano anhela realmente, más allá del ruido y las distracciones con las que tratamos de ignorar nuestra necesidad real, es una experiencia plena de propósito y significado, una verdadera perspectiva de vida. ¿Qué tengo yo allá adelante que no sea una lotería, que no sea un azar? Yo tengo una perspectiva de vida clara en el Señor. Yo sé que si sigo en sus caminos, que me mantengo, persevero y cumplo con lo que Él quiere, tengo un espacio allá ya reservado y ahí quiero estar y ahí voy a estar en el nombre del Señor, siguiendo en esos pasos, y ahí nos vamos a encontrar todos. Amén. Nuestro corazón grita: fuera de ti nada deseo en la tierra. El corazón reclama a Dios, el corazón reclama la eternidad, y ese anhelo de algo eterno y trascendente fue puesto en nuestro corazón por Dios. Y leamos nuevamente Eclesiastés 3:11. Dice así: todo lo hizo hermoso y su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando entendamos esto con claridad, que el Señor ya tiene todo dispuesto para nosotros, que la vida que nos tiene preparada en el futuro es hermosa, ya para mí es hermosa con todo lo que podemos estar sufriendo, porque sé que tengo esta perspectiva de vida futura. Yo lo entiendo así, y cada vez que hablo con el pastor le digo, es que tenemos que apropiarnos de lo que nos dice la palabra. En la medida que nos apropiemos de lo que nos dice la palabra y entendamos esto, tenemos que ser más felices. No hay otra salida. Es decir, somos vencedores, ya nos queda otra cosa sino ser vencedores, porque ya todo lo demás está hecho, ya el Señor se encargó. A nosotros lo que nos toca es seguir caminando en su camino, más nada. Cuando entendamos eso, mira, es fácil. Con todo lo que hay en el camino del Señor es duro. No, es fácil porque hay que entender este manual. ¿Cuál es la solución para el corazón vacío o el vacío del corazón? Cuando sientas que tu corazón está vacío y no sabes qué hacer, solo hay un lugar a donde ir: a Dios. ¿Verdad? Para dejar de sentir que tu corazón está vacío, necesita darle lo que Él realmente anhela. ¿Qué anhela nuestro corazón? A Dios. Cuando esto pasa, aunque estemos pasando por las circunstancias más adversas, diremos como el escritor del pasaje bíblico, lo que leímos ahorita de David: pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios el bien, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Si la tengo ahí puesta, ¿qué más? Nadie conmigo, nadie contra mí, porque Él me cuida, Él me protege. Lo que debes hacer es entregarle tu corazón a Dios para que Él te enseñe a vivir correctamente, vivir disfrutando la eternidad. La gloria de Dios manifiesta en nuestra vida a través de una vida entregada y dependencia de Él. Eso es todo lo que el Señor quiere. Él no quiere que le pidas a más nadie, porque Él es el dueño de todo. Así Él utiliza el banco, el otro. Él es el que te está entregando. Y eso hará que todo cambie. Dios conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros anhelos y está dispuesto a darnos no solamente lo que queremos, sino mucho mejor lo que Él quiere para nosotros. El primer paso para llenar el vacío en el corazón con Dios es intentar identificar las cosas con las que nosotros mismos hemos tratado de llenarlo, pero que no dan resultado. ¿Qué es eso que nosotros utilizamos cuando sentimos el vacío? Que no, yo con esto resuelvo, pero resulta que se te acaba rápidamente la felicidad, se vacía muy rápidamente tu cisterna, porque estás poniendo tu vista en lo que no debe. Hay que identificar cuál es ese detalle. ¿Dónde está el problemita? ¿Dónde está la fuga de agua? ¿Dónde está la fuga de electricidad? Porque no me está llegando lo que necesito. La única forma de librarse del vacío es establecer una relación normal con Dios, no intermitente ni circunstancial, y caminar por el camino que Él aprueba. Solo de esta manera siempre podemos regocijarnos. No intermitente. No es déjame ver si voy, déjame ver si leo, déjame ver si escucho. Hoy no puedo, tal vez mañana. O circunstancial.
Ah, bueno, ya el Señor me resolvió, ya está listo, hasta ahí. Ya se me acabó el tiempo de fe. Ahora viene el tiempo del trabajo. Dice, como estoy trabajando, no puedo asistir más a la iglesia o no puedo leer más. Estoy bien ocupado, Señor, ¿oíste? Me disculpa que oren por mí porque después yo veo cuando regreso, cuando lo vuelvan a botar del trabajo, cuando esté otra vez enfermo, cuando no tenga el dinero. Entonces que se acuerdan y regresan otra vez ahí a donde encontraron la solución. Tal vez la experiencia de Salomón te anime a entregarte a Dios, pues luego a lo largo de un reinado de prosperidad, de búsqueda de placer, él llegó a una conclusión y en Eclesiastés 2:10 nos dice: todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer hasta descubrir que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Sí, estoy trabajando, estoy ocupado, tengo toda una satisfacción enorme, ¿no? Lleno de ciencia, de locura, de haberlo experimentado todo. Él tenía todos los conocimientos, considerado precisamente el hombre más sabio, ¿no? Que le había dado Dios, porque fue lo que le pidió: dame sabiduría. Y el Señor se la dio, solo que la utilizó después. Se volvió loco. El fin de todo el discurso oído de este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo esto es todo lo del hombre. Guardar, como les digo, lo de la palabra. Ya para ir terminando, ¿sientes un vacío que con nada ha podido llenar? ¿Crees que no hay nada en la vida que pueda llenar ese vacío? La voluntad de Dios es que seas feliz y vivas satisfecho, pero necesitas seguir algunos pasos. Esta tal vez no es la regla, pero creo que es la más cercana a lo que el Señor quiere. Primero, venir a Jesús con una actitud humilde. Hay que reconocer al Señor, que es nuestro Salvador, todo lo que ha hecho por nosotros, todo lo que hizo y lo que sigue haciendo, porque Él sigue allá mediando por cada uno de nuestros berrinches, bochinches y de nuestros malos comportamientos. Él sigue abogando por nosotros. Creer en Jesús con todo tu corazón y renunciar a todo pecado en tu vida. Cuando reconocemos nuestros pecados y sabemos todo lo que hizo Jesús por nuestros pecados, porque si no lo reconocemos, estamos desconociendo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Porque hoy Dios quiere llenar ese vacío, quitar la tristeza, soledad, desánimo, frustración, la derrota, sanar tu corazón de toda falta de perdón que te lleva al rencor, resentimiento y a la amargura. Él ya se ha llevado todo eso. ¿Y por qué lo sigue teniendo uno en su cuerpo, en su mente y en su corazón? Se supone que ya el Señor hizo el sacrificio de limpiarnos de toda esa. ¿Por qué volvemos a caer en esa situación? Entonces no tenemos fe y no creemos en la palabra y no creemos en el Señor. Y después nos quejamos. Después que conocemos al Señor no podemos volver a caer en esos terrenos. Es necesario ir a Cristo. Él espera con los brazos abiertos. Y ya para terminar esta enseñanza, hasta que no lo encuentres, podrás ver que es la verdadera vida. Él es el verdadero camino, como dice nuestra iglesia, Jesucristo, el verdadero camino. El único que nos lleva al Padre y el único que nos garantiza la vida eterna. Abre la puerta de tu corazón y entra en comunión con Él. Ya para culminar, leamos Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Y como le dije al principio, dice el Padre en esta palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Amén, Padre. Gracias, Señor, por este momento. De verdad que bendito eres, a ti, a tu Espíritu Santo, por haberme guiado hasta la culminación de esta enseñanza, y que a mí me ha llenado muchísimo haber podido estudiar sobre este vacío. Sé que hay muchas cosas por decir y pido en el nombre de Jesús que nos siga guiando, que nos siga haciendo entender, Padre, que eres el único camino, que es la única verdad, y con la guía de su Espíritu Santo es que podemos llegar a ti. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa. Gracias, Padre, te pido por todos los hermanos, por mis pastores y pastoras, ancianas de la iglesia y los hermanos aquí presentes. Y cuídanos ahora que nos trasladamos a nuestra casa.
Cuídanos y llévanos con bien y haznos descansar esta noche, sabiendo que hemos recibido tu mensaje, Señor, que nos lleva por mejor camino. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.